Muchos de ustedes seguramente habrán quedado con dudas respecto al por qué es que creo que los milagros eucarísticos realmente son milagros y vienen de Dios. En este video pretendo presentar algunas razones y no pretendo que sea el video que abarque académica o rigurosamente el tema ni nada por el estilo. Simplemente pretendo presentarte cuáles son las razones que me llevan a confiar de que realmente los milagros eucarísticos son, en primera medida, milagros y luego que vienen de Dios. Presta atención, a ver, espero que esto me salga bien. Si no sabes de lo que te estoy hablando, hace unos días hice un video muy interesante en compañía del doctor Marco respecto al caso de los milagros eucarísticos y cómo es que la hostia se transforma de manera visible en sangre y tejido humano. ¿Por qué digo se transforma de manera visible? Simplemente para que se entienda qué es lo que estoy queriendo decir. Porque evidentemente el catolicismo lo que afirma es que cuando se consagra por medio de la oración del sacerdote a la hostia, es el Espíritu Santo que automáticamente convierte ese pedazo de pan en cuerpo y sangre de Jesucristo. Quiero que mires una cosa. A ver, primero, reiterarte que este video está disponible, es una transmisión en vivo que hemos hecho con el doctor Marco, quien es cardiólogo, ¿está bien? Y nos ha presentado la evidencia científica que demuestra que las hostias realmente se han transformado en sangre y en tejido de corazón humano, literal, ¿está bien? Literal. Ahora, también para los que no conocen el caso, no es que esto pasa siempre en cada una de las misas, no. Uno cree por fe, tal y como ha creído el cristianismo los últimos 2000 años, que luego de la oración, la consagración del sacerdote de la hostia, hay un cambio, hay una conversión, pero las apariencias siguen iguales. O sea, vos ves y es pan, tiene la textura de pan, tiene olor de pan y demás, pero hay un cambio, hay una transformación real. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo se hacen realmente presentes a partir de ese momento por medio de un milagro del Espíritu Santo. Se cree por fe. Pero desde tiempos de antaño ha ocurrido en algunas ocasiones y en ocasiones bastante particulares donde ciertas personas han requerido confirmar su fe respecto a esto que estamos diciendo, que la hostia se ha convertido realmente en sangre y en tejido humano. Fíjate una cosa, te quiero mostrar, si me permitís. Para los que no saben, esto es la misa. ¿Está bien? Presten atención. Y fíjense lo que ocurre en el momento de la consagración. No vamos a ver aquí un milagro eucarístico. Simplemente quiero que prestes atención qué es una misa. ¿Está bien? Porque muchos pueden del otro lado desconocer lo que es. Y quiero que prestes atención a los elementos y lo que ocurre alrededor de la hostia para luego poder entender cuál es mi punto. Presta atención. Oh, perdón. Recién me estoy dando cuenta que no te había activado el sonido. Ahora sí. Vuelta. Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ese es el momento donde por fe se cree que el Espíritu Santo actúa milagrosamente de tal forma que la hostia se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, pese a que en apariencias lo que nosotros percibimos por nuestros sentidos sigue siendo una hostia. ¿Está bien? Sigue siendo una hostia, pero hay una conversión que se cree por fe. Si ustedes prestan atención, se repite las palabras del Señor en en la última cena: este es mi cuerpo, ¿no es cierto? Y demás, que luego Pablo lo cita nuevamente en 1 Corintios capítulo 11, y eso se cree por fe. Presten atención, porque entendiendo los elementos y lo que ocurre alrededor, es cómo vamos a poder llegar a la conclusión que sostengo.
este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hay veces de que solamente uno recuerda la hostia nomás, ¿no? Pero el cáliz, el vino también está presente y en el vino ocurre exactamente lo mismo que describí hace minutos nada más. Este es el sacramento de nuestra fe. Eso es básicamente lo que ocurre. ¿Por qué lo mostré? No pasaba nada especial, simplemente porque hay un montón de gente que nunca ha participado de una misa y no sabe qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, qué es lo que ocurre y demás. Ahora, te quiero mostrar algo. Y es una cita de San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Presta atención lo que dice. Siglo IV estamos hablando aproximadamente en el año 300 y... ¿Se entiende? Presta atención. Dice San Juan Crisóstomo: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice, esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Ya para el siglo IV tenemos una mención tan explícita. Recuerden, siglo IV, año 300 y... Ya para ese momento los cristianos sostenían que ante esta oración del sacerdote había una transformación, una conversión. El pan ya no era mero pan, el pan que podemos comer en un sándwich, en un choripán, ya no es más un pan ordinario, sino que ahora está realmente Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Literalmente Cristo es ese pan. Obviamente las apariencias siguen siendo pan. Hay una textura de pan, hay un olor de pan y demás, pero es Cristo. Ahora, en varias oportunidades a lo largo de la historia, muchas personas han entrado en duda respecto a esta creencia que el cristianismo ha abrazado siempre de forma universal. Hubieron personas y algunos sacerdotes que han entrado en duda respecto a estas creencias. Y es ahí donde empezamos a ver los famosos milagros eucarísticos. ¿Qué eran los milagros eucarísticos? Recordemos este video que estuvimos haciendo con el doctor Marco, cuando realmente de forma visible, podemos ver que hay una transformación de los accidentes del pan, ¿no? La textura del pan, el color del pan y demás, realmente se transforman de forma visible en sangre y tejido humano. Ojo, yo no estoy diciendo que solamente en los milagros eucarísticos existe esta conversión del pan al cuerpo de Cristo. No estoy diciendo eso. Simplemente en los milagros eucarísticos se hace percibible a los sentidos. Se percibe mediante los sentidos, se hace visible, de tal forma que para toda persona es evidente, independientemente de que tenga fe en ello o no. La conversión del pan en el cuerpo, sangre de Cristo, siempre ocurre, siempre, en cada una de las misas, siempre y cuando haya un sacerdote legítimamente ordenado, siempre ocurre esto, siempre. Pero no se percibe mediante los sentidos. En los milagros eucarísticos se percibe mediante los sentidos. Hay una verdadera transformación. Y la ciencia ha demostrado que sí hay una conversión genuina. No hay una explicación natural. Las fuerzas físicas no son capaces de poder explicar por qué es que hay esta transformación. Pero la ciencia corrobora que existe dicha transformación, dicha conversión. ¿Está bien? Ahora, aquí parece ser, según lo que he visto en los comentarios del video de los milagros eucarísticos, parece ser que la gente hasta no pone en tela de juicio
el hecho de que exista dicha conversión, de que realmente la hostia se convierta en sangre y tejido humano. Dicen, bueno, no, yo no tengo problema con eso. El problema ¿es esto un milagro acaso que viene de Dios? Durante muchos años yo he estudiado el caso de la resurrección. Y ha habido un punto particularmente que a mí me ha llamado mucho la atención, sostenido por el famoso filósofo William Lane Craig. Y es el argumento del contexto cargado con un significado religioso. Prestemos atención lo que dice William Lane Craig en su libro, junto con J.P. Moreland, Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana. Esto lo dice, a ver, para no equivocarme y no pasar el dato mal, en la página 660 del capítulo Creación, Providencia y Milagros. En la página 660, William Lane Craig dice lo siguiente. Presten atención. Dice, un milagro sin contexto es intrínsecamente ambiguo. Pero si ocurre un supuesto milagro en un contexto religioso histórico significativo, entonces aumentan las posibilidades de que sea un verdadero milagro. Por ejemplo, si los milagros ocurren en un momento trascendental, por ejemplo, la lepra de un hombre desapareciendo cuando Jesús dice las palabras «se limpió», y no se repiten regularmente en la historia, y si los milagros son numerosos y diversos, entonces las posibilidades de ser el resultado de algunas causas naturales desconocidas se reducen. La clave es el contexto. ¿En qué contexto ocurren estas cosas? Bueno, William Lane Craig dice algo que a nosotros nos invita a pensar y decimos, bien, a ver, al parecer, según los testimonios más antiguos que tenemos y cercanos a los hechos que tenemos respecto a Jesús, los testigos declaran que cuando Jesús declaraba al enfermo, por dar un ejemplo al leproso, «se limpio», automáticamente la lepra desaparecía. Entonces no hay una explicación naturalista al respecto. ¿Por qué? Porque la lepra no desaparece de la noche para la mañana. Mucho menos la lepra desaparece cuando una persona solamente declara «se limpio». Hay una relación entre las palabras de Jesús y el hecho que se percibe que evidentemente parecen estar conectados. Aquí el milagro de Jesús sanando a los leprosos no puede explicarse mediante la física. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros no vemos que eso ocurra. Nosotros no vemos que los leprosos de la noche para la mañana en un instante de repente sean sanos, ni mucho menos vemos que ante las palabras de cualquier persona los leprosos sean sanados, sino particularmente ocurría con Jesús eso. Esto nos indica que evidentemente ahí hay un milagro. Evidentemente ahí las palabras de Jesús parecen causar un efecto en la enfermedad del leproso que, bueno, nada, parecen ser la explicación del por qué es que adquiere sanidad. El contexto es lo que le proporciona el significado al evento misterioso. ¿Por qué digo de que este argumento que utilizamos para sostener no solamente la veracidad del ministerio milagroso y exorcista de Jesús, sino también la resurrección de Jesús? Este es un argumento que utilizamos en favor también de la resurrección de Jesús. Si este mismo argumento nosotros lo aplicamos al caso de los milagros eucarísticos, necesariamente nos lleva a la misma conclusión. Contame y séme sincero, ¿alguna vez al abrir una bolsa de pan vos viste que el miñoncito que compraste o la flautita que compraste en la panadera de la esquina de tu casa se convirtió en tejido humano? ¿Alguna vez viste una cremona que se transforme en sangre literal? No creo, yo al menos no conozco ningún caso. Nosotros no es que de repente nos encontramos con que cada mañana a alguien una flautita de pan se le convierte en tejido humano. No, eso no pasa. La harina de maíz o la harina de trigo no se transforma, no se convierte en glóbulos blancos, glóbulos rojos y tejido de corazón humano. No pasa eso.
Ahora la pregunta es, ¿por qué es que pasa en este contexto a veces? ¿Por qué particularmente en este contexto que señalábamos es cuando pasa? ¿Qué está pasando aquí que hace que a veces este trozo de pan y vino se conviertan literalmente en sangre y tejido humano? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, reitero, creo que las palabras de William Lane Craig son acertadas. Hay un contexto cargado con significado religioso. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, el sacerdote, ¿qué es lo que dice? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y se espera que al consagrarlo de esta manera, Dios en un acto milagroso convierta la hostia, el pan, el vino, en sangre y cuerpo de Cristo. Esa es la teología que se sostiene. Y se espera que ocurra esto. Pese a que no seamos capaces de poder percibirlo con nuestros sentidos, se espera por fe que ocurra esto, que haya una transformación, una conversión milagrosa. Hay un contexto cargado con significado religioso. ¿Cuál es ese contexto? Una misa donde todos los que asisten creen que el Espíritu Santo de forma milagrosa al sacerdote consagrar el pan, que se transforme en cuerpo y sangre de Cristo. Los católicos esperan que eso ocurra. Es parte de la fe católica, es parte de la fe cristiana de los últimos 2000 años. Todos los cristianos han creído a lo largo de la historia que esto era una verdad de fe. Y se espera que cuando el sacerdote consagra la hostia, realmente Dios actúe milagrosamente transformándolo, pese a que nosotros no lo podamos ver. Pero hay veces donde Dios, entendiendo que necesitamos poder aumentar nuestra fe, porque puede ser de que entremos en dudas, en conflictos, crisis de fe y cosas por el estilo, Dios lo hace visible. ¿En qué contexto lo hace visible? ¿En cualquier tipo de contexto? No, sino cuando la hostia es consagrada. De la misma manera que cuando Jesús decía al leproso, sé limpio, y el leproso era sano automáticamente, y evidentemente ante dicho escenario hay una relación entre las palabras de Jesús con el efecto causado en el enfermo, lo mismo pasa acá. Cuando el sacerdote consagra la hostia, que hay una transformación visible, que se convierte el pedazo de pan en sangre y tejido humano, evidentemente hay una relación entre las palabras, el contexto y los efectos que se producen en el pan. Tiene que haber una relación. Me parece que esto es suficiente para creer de que sí, hay un milagro. Evidentemente hay un milagro. Y hay un milagro que viene por parte de Dios. ¿Por qué? Porque también, si somos honestos, los protestantes no pueden afirmar que es imposible la interpretación literal de las palabras de Jesús. Yo sé que los católicos van a decir, no, pero es lo más lógico que se entienda de forma literal las palabras de Jesús cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sí, está bien. Pero aún, supongamos que entramos en la discusión. El protestante no es capaz de afirmar que es imposible que el sentido, que la intención de Jesús no haya sido literal. El protestante lo que va a decir es, bueno, lo más probable es que, dada dicha exégesis, lo más probable es que, pero no es imposible. Hay una discusión abierta. Para el protestante, evidentemente, tiene que haber una discusión abierta. Además, no cuenta con el magisterio de la iglesia. Por ende, el protestante tiene que necesariamente estar abierto a la discusión. Y como está abierto a la discusión y la posibilidad de la literalidad de las palabras de Jesús se encuentra presente, ¿qué pasaría si ante dicha discusión es Dios que interviene en un contexto cargado con significado religioso para decirle a la gente, dejen de discutir, está muy buena la opinión de tal, la opinión de tal, la opinión de tal, pero aquí soy yo declarando que esta es la interpretación correcta? ¿Y cómo lo demuestro? Mediante un milagro. Las palabras de Jesús deben entenderse de forma literal. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y es Dios
poniendo el sello de garantía de esa interpretación a través de los milagros eucarísticos que se dan en un contexto cargado con significado religioso, solo luego de la consagración por parte del sacerdote del pan y el vino. Espero que te haya servido, Dios te bendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.